Un saludo de paz y bien para todos. Soy el Padre Juan Carlos Gómez Llanes y voy a acompañarles en este tercer módulo, en el cual iniciamos con la temática número 1, el misterio de la Iglesia. Ya debieron haber visto con el Padre Alexis Guerrero todo lo que es el aspecto teológico de este tema. Ahora van a ver conmigo lo que es su praxis pastoral, es decir, su aplicación en la vida pastoral de la Iglesia a través de esta temática Iglesia y catequesis. Y posteriormente verán también su aplicación desde el punto de vista de las leyes canónicas universales de nuestra Iglesia. Bien, comencemos. Aquí tenemos un mapa de ruta. Con este mapa vamos a identificar cuál es el camino a seguir en este tema. Vamos a comenzar con la siguiente pregunta: ¿qué es la Iglesia? Pasaremos a hablar sobre catequesis como tal, qué dice el catecismo de la Iglesia Católica al respecto de la catequesis, qué dice la exhortación apostólica Catequesis Tradendae, qué dice el nuevo directorio de catequesis y la catequesis en la pastoral de la Iglesia. Aquí tenemos un contenido programático de lo que va a ser esta exposición o esta clase. Están los temas debidamente puntualizados y son los que vamos a desarrollar en este momento. Si quieren leerlos a más profundidad, pueden ponerle pausa a este video. De lo contrario, pues pueden seguir y luego regresan y lo anotan. Iglesia y catequesis. El objetivo de este tema es conocer y profundizar sobre la Iglesia de Jesucristo para sentirnos miembros activos de la Iglesia, y especialmente en este ámbito de la catequesis. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Así lo recita el Concilio Vaticano II en su constitución dogmática Lumen Gentium, número 1. Y aquí se nos dice que la Iglesia es la expresión, la manifestación de Cristo, el instrumento con el cual Dios salva a toda la humanidad y especialmente la une. Por tanto, nosotros como servidores de esta Iglesia estamos llamados a unir, a incluir y sobre todo a mostrarle el rostro de Cristo en nuestros hermanos. ¿Qué designamos entonces con la palabra iglesia? Bueno, con el término iglesia se designa al pueblo de Dios. El pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Veamos que este concepto o esta definición que hemos leído del Catecismo de la Iglesia Católica a modo de resumen de los numerales allí presentes nos muestra algo importante. La Iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios convoca, que Dios reúne en torno a sí, desde cualquier confín de la tierra. Somos la Asamblea Santa, que por la fe y el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios y estamos llamados a construir el reino de Dios, a hacerlo presente, siendo miembros de Cristo, de su cuerpo y templos del Espíritu Santo. Aquí hay un gran contenido teológico, una gran carga de compromiso y responsabilidad para todo aquel que se llame cristiano. Podemos comenzar solamente diciéndonos: ¿soy miembro real de este pueblo? ¿O estoy aspirando a estar por encima de este pueblo? Desde aquí vale la pena reflexionar nuestra vocación de servicio. Más aún, ¿soy templo del Espíritu Santo? ¿Me siento realmente miembro de Cristo? ¿Cristo actúa en mí? Son preguntas que vale la pena hacernos a partir de nuestro bautismo. ¿Cómo nace la Iglesia?
nace de la fe en Cristo resucitado. Por eso los apóstoles nos anuncian a un Jesús que vive y está siempre actuando por medio del Espíritu Santo, Espíritu del Padre. El crucificado es ahora el Señor y único Señor. Su muerte nos lleva a perdonar todas las ofensas que nos pueden hacer las personas. Nos dice, es necesario que cambiemos de vida para tomar su nombre, cristianos. No puedo decir que soy cristiano si no muestro a Cristo, si soy parte de las envidias y rivalidades del mundo, de toda clase de obras malas, si excluyo a los demás. No hay comunidad auténtica si cada uno no participa activamente en la vida de esa comunidad, poniendo su talento al servicio de los demás. No estoy para mandar, estoy para servir, porque Jesús, nuestro Maestro, nuestro gran líder, nuestro Salvador, al final del día, era el que más había servido a los demás. Él mismo lo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. La iglesia tiene pues entonces su origen en las primeras comunidades cristianas, quienes nos han dejado testimonio de vida, de cómo debemos vivir nuestra fe en Cristo, que nos llamó a ser. La iglesia tomó cuerpo en Jesucristo después de la resurrección, cuando en Pentecostés nos envía a su Espíritu Santo. Es así que Él nos da un signo eficaz de su gran unión con Dios Padre, llevándonos a una unidad a todos los cristianos. Recordemos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Es Él quien la fundó y nos dejó su propio Espíritu. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y es la iglesia universal, llamada también familia de Dios por el amor a la humanidad. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios, inaugurado por Jesucristo. La iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 767 al 769. Esta es la misión: anunciar e instaurar en todos lados el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. ¿Qué significa que la iglesia es sacramento universal de salvación? La iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. Esto nos lo dice los numerales 774 al 776 y 780 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estas preguntas son importantes para poder centrarnos en la relación entre iglesia y catequesis. Porque la catequesis va a hacer realidad todo esto: la misión, la responsabilidad del ser pueblo de Dios, el cómo hacer crecer a la iglesia y especialmente que sea sacramento universal de salvación. En otras palabras, estamos leyendo nuestras responsabilidades como catequistas, porque el primer catequista es el obispo, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos. Los demás son catequistas colaboradores. Y ustedes, como futuros diáconos permanentes, aquellos que lleguen a ser elegidos por la gracia de Dios y de la iglesia, tienen ese gran compromiso de ser sacramento universal de salvación, instrumento de reconciliación y comunión de toda la humanidad con Dios. ¿Por qué la iglesia es pueblo de Dios? La iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, es decir, no uno por uno, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No somos islas, somos pueblo, pueblo escogido por Dios, pueblo de Dios. Por eso la salvación es universal. Por eso la salvación
nace de esa santificación de todos los hombres. Y estamos llamados a santificar. ¿De qué modo la iglesia es misionera? La iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismo hasta el martirio. Así nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 852 al 856. Entonces, la iglesia es misionera porque continúa la misión de Cristo. Y cuando dejamos de continuar esa misión, estamos, vamos a decirlo así, destruyendo la misión encomendada por el Maestro. Ahora sí, vamos a entrar en pleno con la palabra catequesis. Ya sabemos sobre iglesia, o por lo menos algunas cosas elementales. Ahora, al saber qué es la iglesia y cuál es su misión, vamos a saber o aprender qué es catequesis. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Sencillo, aclarar el concepto de evangelización y aproximarnos a un concepto de catequesis. La catequesis, antes que un concepto, es una acción, un encuentro y una experiencia de fe. Y esto es importante que lo tengamos presente. La catequesis no se puede definir de una forma concreta, puntual y aislada, con un concepto fijo, sino dentro de la globalidad de la misión de la Iglesia. Y por supuesto teniendo en cuenta que abarca desde técnicas a sentimientos. Primero es saber qué es la evangelización. ¿Qué es entonces la catequesis? La catequesis no es, por tanto, una acción facultativa, sino una acción básica y fundamental en la construcción, tanto de la personalidad del discípulo como de la comunidad. Sin ella, la acción misionera no tendría continuidad y sería infecunda. Sin ella, la acción pastoral no tendría raíces y sería superficial y confusa. Cualquier tormenta desmoronaría todo el edificio. La catequesis entonces es la base fundamental de esta construcción de la fe, de esta continuidad de la misión de la Iglesia, el cual le brinda personalidad a toda la acción pastoral. ¿Qué es evangelizar? En palabras sencillas, hacer que las cosas sean según el Evangelio. Eso vendría a ser evangelizar. ¿Te sientes evangelizado? ¿Quién te ha evangelizado a ti? Evangelizar es lo último que Jesús mandó a sus discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a todos los hombres. Mucha gente lo ha hecho durante la historia y por ello nosotros creemos en Jesucristo. Lo anterior significa que Dios ha querido que los hombres seamos los instrumentos que contribuyan eficazmente a la salvación de otros hombres. Dios nos necesita porque Él quiere. No le gusta la magia, llegar y resolver todo así, que aparezca y ya. Dios nos necesita para hacer llegar la salvación todos los hombres. Esta es la razón de ser de la Iglesia, la única razón, ser sacramento de salvación para todos los hombres. Esta misión que encomienda Jesús implica el derecho de todo hombre a ser evangelizado. La evangelización es la razón de ser de la Iglesia. Así lo dice el Papa San Pablo VI en su encíclica Evangelii Nuntiandi. Sin evangelización, la Iglesia no puede existir, ni hubiera existido. Nadie conocería el mensaje de Jesús de Nazaret.
Podemos decir que evangelizar es hacer llegar a todos los hombres la salvación, entonces, la incorporación al reino de Dios. En un documento de catequesis de la comunidad, escrito por la Conferencia Episcopal Española, se define la evangelización de la siguiente manera. La evangelización es el proceso total mediante el cual la Iglesia y el pueblo de Dios, movida por el Espíritu, anuncia al mundo el Evangelio del reino de Dios. Da testimonio entre los hombres de la nueva forma de ser y de vivir que se instaura con ese reino. Educa en una comunidad a los que se convierten. Celebra mediante los sacramentos la presencia de Jesús y el don del Espíritu. Impregna y transforma con su fuerza todo el orden temporal, es decir, la globalidad del mundo. De lo anterior, partimos entonces para decir que la evangelización tiene varios elementos. El primero de ellos es la renovación y transformación de la humanidad como objetivo general. Hay que cambiar lo que vaya contra el reino de Dios. Testimonio de los valores del reino. Todos los que formamos la iglesia tenemos que mostrar con nuestra vida lo que el reino es. Anuncia explícitamente el evangelio. Lo más fielmente a Jesús, claro está. La adhesión de corazón, convertirse a ese mundo nuevo. Crea comunidades cristianas porque la fe crece en grupo y se alimenta compartiéndola. Celebra los sacramentos. Celebra la presencia de un Dios vivo en esa comunidad. Desarrolla un apostolado, un compromiso activo, compromiso cristiano en todo el mundo, todos los días. La iglesia entonces, cumpliendo estos requisitos, es signo del reino de Dios en la tierra. Por ello son útiles para revisar nuestra comunidad cristiana. ¿Cómo es el proceso de evangelización? La evangelización es un proceso. Y es lógico porque una persona no se evangeliza en un día. Hemos dicho entonces que para asimilar y creer el plan salvador que Dios tiene para todos los hombres, no hay que aprender una teoría, unos dogmas o una ideología. Hay que experimentar en la vida de cada uno cómo ese plan de Dios me salva. Esa experimentación lleva su tiempo, a unos más y a otros menos. Por esto mismo también decimos que la evangelización es un proceso, porque la fe cristiana es dinámica. Va madurando hasta que lleguemos al estado de hombres perfectos, a la madurez de la plenitud de Cristo. Así lo dice Ad Gentes en el Concilio Vaticano II, número 6. Debido a esta dinámica y experimentación progresiva de la fe, podemos dividir el proceso evangelizador en 3 etapas. Tenemos la acción misionera para los no creyentes, lo cual significaría un despertar en la fe. La acción catequética para los recién convertidos que quieren madurar su fe. Árbol con raíces profundas. Y la acción pastoral para los cristianos fieles de la comunidad cristiana, para madurar su fe y evangelizar a su vez. En otras palabras, los frutos del árbol. Lo importante es que podamos preguntarnos en qué etapa estoy y en qué etapa está mi comunidad. Vamos ahora a analizar un poco qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la catequesis. El Catecismo nos habla de la catequesis como un transmitir de la fe. Transmitir una fe que se supone tenemos. Porque no puedo pretender enseñarle a otros, a alguien que no conozco, llevarlos a otros a un reino que no he visitado, llevarlos a un lugar en el que yo no he estado. Por eso, el número 4 del Catecismo nos dice: muy pronto se llamó catequesis el conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia
para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo esto tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Esto parafraseando las palabras del Santo Padre San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Catequesis Tradendae, que es considerada como la carta magna de la catequesis y la cual les invito a leer. También, por otra parte, se nos recuerda que es un deber sagrado. Papa Francisco nos dice que en boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Este primer anuncio es una experiencia. Dice el catecismo que la catequesis es una educación en la fe para niños, jóvenes, adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia. Tiene allí su espacio, está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo a la extensión geográfica y al aumento numérico de la Iglesia, sino también a su crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios depende esencialmente de ella. Los numerales 8 al 10 nos van a hablar del dinamismo de la catequesis, del ministerio de la catequesis, el cual saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento, por ejemplo, constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado, dice el catecismo. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el catecismo romano que lleva su nombre y constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. En conclusión, para este apartado que acabamos de finalizar, el Santo Padre nos recuerda algo importantísimo, y es que la catequesis exige ciertas actitudes que ayuden a acoger mejor el anuncio, la cercanía, la apertura, el diálogo, la paciencia, la acogida cordial de quien no condena. Así lo dice el Santo Padre en una reunión organizada a la Oficina Nacional de Catequesis de la Conferencia Episcopal Italiana. Vamos ahora con lo que dice la exhortación apostólica Catequesis Tradendae. Respecto a catequesis, esta exhortación nos dice que la catequesis está finalmente en íntima unión con la acción responsable de la Iglesia y de los cristianos en el mundo. Todo el que se ha adherido a Jesucristo por la fe y se esfuerza por consolidar esta fe mediante la catequesis tiene necesidad de vivirla en comunión con aquellos que han dado el mismo paso. Sin embargo, la catequesis, continúa el texto, corre el riesgo de esterilizarse si una comunidad de fe y de vida cristiana no recibe, no acoge al catecúmeno, es decir, al recién catequizado en cierta fase de su catequesis. Por eso, la comunidad eclesial en todos los niveles es doblemente responsable respecto a la catequesis. Tiene la responsabilidad de atender a la formación de sus miembros, pero también la responsabilidad de acogerlos en un ambiente donde puedan vivir con la mayor plenitud posible lo que han aprendido. Es aquí donde vemos la importancia de las comunidades eclesiales de base. Si no existen comunidades eclesiales de base, ¿a dónde van a ir nuestros catequizandos? ¿En dónde van a poner en práctica lo aprendido desde la fe, desde la catequesis? Si no es en su comunidad. Pero si su comunidad, su sector, su calle, su vereda, sus vecinos no son parte de una comunidad eclesial,
¿cómo lo va a poner en práctica? Entonces aquí vemos la gran necesidad de que existan comunidades eclesiales de base en nuestras parroquias, para que nuestros catequizandos puedan sentirse acogidos en un ambiente en donde puedan vivir a mayor plenitud lo que están aprendiendo. La catequesis está abierta igualmente al dinamismo misionero. Hace bien todos los cristianos que tengan interés en dar testimonio de su fe, transmitirla a sus hijos, hacerla conocer a otros, de servir de todos modos a la comunidad humana. Vamos ahora con lo que dice el nuevo directorio de catequesis. Al respecto, en cuanto al tema iglesia y catequesis, el nuevo directorio nos deja ver que es un plan divino que produce un encuentro con Cristo y que evangelizar es hacer presente a Cristo. Allí vemos entonces cómo este plan divino es un misterio de amor, revelación de la verdad íntima, salvación universal, comunión con Dios. Así lo dice el numeral 1 del capítulo 1 de este directorio. Todo lo que la iglesia es, todo lo que hace la iglesia, encuentra su fundamento último en el hecho de que Dios, en su bondad y sabiduría, quiso revelar el misterio de su voluntad, comunicándose a las personas. San Pablo describe este misterio con estas palabras: Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, a ser sus hijos, por adopción, conforme al beneplácito de su bondad. Así lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 4 al 5. Desde el comienzo de la creación, entonces, Dios nunca ha dejado de comunicar al hombre este plan de salvación y de mostrarle los signos de su amor. E incluso, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 30. Este plan divino es un misterio de amor, ya lo hemos repetido, pero de amor para las personas, amadas por Dios, están llamadas a responder, convirtiéndose en signos de amor para sus hermanos. También tiene una revelación de la verdad íntima de Dios como Trinidad y de la vocación de la persona a una vida fiel en Cristo, fuente de su dignidad. Por otra parte, la ofrenda de salvación a todos los seres humanos a través del misterio pascual de Jesucristo, don de la gracia y de la misericordia de Dios, conlleva la liberación del mal, del pecado y de la muerte. Y por último, la llamada definitiva a reunir a la humanidad dispersa en la Iglesia, realizando la comunión con Dios y la unión fraterna entre todas las personas que en este presente, pero plenamente lograda al final de los tiempos. Encuentro con Cristo. La fe es un encuentro con Jesús. Un encuentro en donde toda persona, movida por el deseo interior que habita en su corazón, mediante la búsqueda sincera del sentido propio de su existencia, se encuentra a sí misma con Cristo en la familiaridad. Con Él experimenta que camina por senderos verdaderos. La palabra de Dios manifiesta la naturaleza relacional de cada persona y su vocación filial, llamada a configurarse con Cristo. Dice San Agustín: nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando la persona es tocada por Dios, está llamada también a responder con la obediencia de la fe y a entregarse con pleno consentimiento de la razón y de la voluntad, acogiendo con libertad la buena noticia de la gracia de Dios. Así lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Por lo tanto, el creyente ve colmadas sus aspiraciones más hondas
y encuentra lo que siempre buscó, y además de manera sobreabundante, a Cristo Jesús. La fe es un don de Dios, y es un don de Dios que se transforma en una virtud sobrenatural. Puede nacer en lo íntimo, como fruto de la gracia y como respuesta libre al Espíritu Santo. Mueve el corazón a la conversión y lo dirige a Dios, dándole suavidad en el aceptar y creer la verdad. Así lo dice también Dei Verbum número 5. Guiado por la fe, la persona alcanza a contemplar y saborear a Dios con amor. Primera de Juan 4, 7 al 16. La fe como aceptación personal del don de Dios no es irracional ni ciega. La luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios. Por tanto, no pueden contradecirse entre sí. Lo dice el Santo Padre San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, numeral 43. La fe implica una profunda transformación existencial realizada por el Espíritu Santo, lo que se llama una metanoia, que en griego significa transformación, que se manifiesta en todos los niveles de la existencia del cristiano, en su vida interior de adoración y acogida a la voluntad divina y en su participación activa en la misión de la Iglesia. Si la fe aún no ha transformado partes de nuestras vidas, es porque nosotros no lo hemos permitido, nos hemos negado, cerrado a la acción de Dios a través de la fe. En la vida matrimonial y familiar, en el ejercicio de la vida profesional, en el desempeño de las actividades económicas y sociales, Dios actúa transformando todo. Así lo dice el numeral 55 del Directorio General para la Catequesis. El creyente entonces, aceptando el don de la fe, es transformado en una nueva criatura, recibe un nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo de Dios. Así lo dice la carta encíclica Lumen Fidei en el numeral 19 del Papa Francisco. Por último, en este apartado, la fe es un acto personal, pero ojo, no individual. La fe es ciertamente un acto personal, pero no es una elección individual y privada. Tiene un carácter relacional y comunitario. El cristiano nace del seno materno de la Iglesia. Su fe es una participación en la fe eclesial que siempre lo precede. En efecto, el acto personal de la fe representa la respuesta a la memoria viva de un acontecimiento que la Iglesia le ha transmitido. Por tanto, la fe del discípulo de Cristo es un comienzo sostenido y transmitido solo por la comunión de la fe eclesial. Allí donde el yo creo del bautismo se une con el nosotros creemos de toda la Iglesia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 166 y 167. Por lo tanto, cada creyente se une pues a la comunidad de los discípulos y hace suya la fe de la Iglesia. Por último, en este apartado tenemos evangelizar es hacer presente a Cristo. Iglesia, sacramento universal de salvación. Dócil a las indicaciones del Espíritu Santo, escuchando la revelación transmitida y apoyando la respuesta de la fe, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree, dice el numeral 8 de Dei Verbum. Por esta razón, el mandato de evangelizar a todo el mundo constituye una misión esencial. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia. Su identidad más profunda, ella existe para evangelizar. La Iglesia no existe para otra cosa que no sea para eso, para evangelizar. Así lo dice el numeral 14 de Evangelii Nuntiandi. Además, en esta sumisión, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Si no nos evangelizamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a evangelizar a otros? Somos comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno.
La iglesia tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor. Esto quiere decir que la iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el evangelio. Así lo dice el numeral 15 de Evangelii Nuntiandi. Para todos aquellos que dicen, yo tengo 20, 30 años en la iglesia, yo ya me lo sé todo, no necesito escuchar más nada ni aprender más nada. Prestemos atención. Entonces, evangelizar es hacer presente a Cristo. Evangelizar no es, en primer lugar, llevar una doctrina. Repito, es ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo, así lo dice el directorio. La misión evangelizadora de la iglesia expresa de la mejor manera la economía de la revelación. En efecto, el Hijo de Dios se encarna, entra en la historia y se hace hombre entre los hombres para hacernos ganar. Esto es ganar la vida eterna, valga la redundancia. La evangelización concretiza esta continua presencia de Cristo, de modo que aquellos que se acercan a la iglesia puedan encontrar en Cristo el camino para salvar la propia vida y abrirse a un nuevo horizonte. Por último, evangelizar es la plenitud de la vida humana. La evangelización tiene como fin último la plenitud de la vida humana. El occidente cristiano, al presentar esta enseñanza, utilizó el concepto de salvación, mientras que el oriente cristiano prefirió hablar de divinización. ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Para salvarnos. Así lo dice y lo repite el occidente. El numeral 51 de Evangelii Nuntiandi nos lo recuerda. Para que el hombre llegue a ser Dios, afirma el oriente. En realidad, las dos expresiones son complementarias. Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser como Dios. Lo ha querido, lo ha creado, es decir, para que sea imagen del Hijo. Hombre salvado del mal y de la muerte, para participar de la misma naturaleza divina. Los creyentes pueden experimentar ya aquí y ahora esta salvación. Sin embargo, ella encontrará su plenitud en la resurrección. Para ir finalizando, tenemos la catequesis en la pastoral de la iglesia. La iglesia cumple la misión profética mediante el ministerio de la palabra en sus diversas modalidades, con el fin de suscitar en los oyentes una respuesta de fe, una adhesión de mente y de corazón a la persona de Jesucristo. Este misterio de la palabra va a comprender diversas funciones. La primera, literal A, la convocatoria y llamada a la fe. Esta es la función que inmediatamente se desprende del mandato misionero de Jesús. Se realiza mediante el primer anuncio dirigido a los no creyentes. La Evangelii Nuntiandi emplea el término evangelización no solo en el sentido más restringido de primer anuncio o querigma, sino también en su acepción más amplia, o sea, como todo el proceso para ser discípulos de Jesucristo y de transformar la humanidad, según los criterios del Evangelio. Recordemos que evangelizar es hacer que todas las cosas sean como dice el Evangelio. En este sentido, la evangelización se identifica con la tarea de la iglesia. Y la catequesis es parte de esa tarea de la iglesia y de la evangelización. B. La función de iniciación. La iglesia realiza esta función fundamentalmente por medio de la catequesis, en íntima relación con los sacramentos de la iniciación, tanto si van a ser recibidos como si ya han sido recibidos. Formas importantes son las catequesis de adultos no bautizados, en el catecumenado, las catequesis de adultos bautizados que desean volver a la fe o de los que necesitan completar su iniciación, la catequesis de niños y jóvenes que tiene de por sí un carácter iniciatorio, entre otros. Lo importante aquí es entender que la función de la catequesis es iniciar en la vida cristiana. El sacramento no es el fin,
no es el premio, no es el título o la meta, es el medio. El fin de la catequesis es la iniciación a la vida cristiana. No se trata de saber más de Jesús, se trata de vivir más como Él. C. La educación permanente de la fe. Esta es llamada también catequesis permanente y se dirige a los cristianos que necesitan alimentar y madurar constantemente su fe a lo largo de toda su vida. D. La función litúrgica. El misterio de la palabra comprende también una función litúrgica, ya que cuando se realiza dentro de una acción sagrada es parte integrante de la misma. Además, la acción litúrgica es la actualización de la misma palabra. Este misterio se expresa de modo eminente a través de la homilía. La catequesis tiene también esta función. Es permitirnos conocer los misterios de la fe. Es permitirnos profundizar en la liturgia, que es mucho más que ritos, movimientos, posturas dentro de toda celebración. Y la función teológica. Ella trata de desarrollar la inteligencia de la fe. Se sitúa en la dinámica de la fe que promueve la enseñanza sistemática y la investigación científica de las verdades de la fe. Así nos lo dice el Directorio General para la Catequesis del año 1971 en su numeral 17 y el Directorio General de la Catequesis del año 1997 en su numeral 51. Entonces, para ir finalizando y cerrando esta praxis pastoral sobre iglesia y catequesis, es importante que tengamos en cuenta que la catequesis es la buena noticia, el anuncio de esa buena noticia, enseñada, realizada de manera privilegiada en las asambleas litúrgicas. Un dato interesante, la palabra catequesis se deriva del verbo katekein en griego, que significa hacer resonar, retumbar, producir eco en los oídos de alguien, especialmente el sonido o el eco de la voz humana. Por tanto, en su raíz etimológica, catequesis evoca una comunicación oral. Es una transmisión de la fe, no es un dictado, no es una copia, no son tareas, no son actividades. Es una comunicación oral y dialogada, pues se trata de hacer resonar una palabra en el oído de un oyente, de un interlocutor. La voz catequesis no aparece como tal en el Nuevo Testamento, pero sí el verbo katekein, dándole el significado de narrar, relatar, informar sucesos. A finales del siglo II y comienzos del siglo III, al surgir el catecumenado, cuando se dio el nombre de catequesis a la enseñanza fundamental de la fe y aprendizaje de la vida cristiana, se preparaba a los catecúmenos para la recepción de los sacramentos de iniciación, bautismo, Eucaristía y confirmación. Qué importantes son estas ideas que nos recuerdan la tarea evangelizadora que se realiza en este siglo XXI y que se inició en el siglo I con la vida y la acción del catequista por excelencia, Jesucristo. Él marcó las pautas y encarnó en su vida el mensaje que sus discípulos transmitirían con fidelidad a las generaciones posteriores de los creyentes. Por eso tenemos que remontarnos a los orígenes del cristianismo, para encontrar el sentido genuino de la catequesis. Aunque no debemos ligarnos a su forma histórica concreta de realizar este misterio, pues esos catequistas de la primera hora han buscado ser fieles a su tiempo en cuanto a su lenguaje, ritmos, acentos, cultura, métodos y otros elementos propios de su generación. La verdadera fidelidad debe estar siempre en sentido dinámico, para no convertirse en una repetición estática. Como es sabido, la catequesis es una praxis, un modo operandi y no un simple concepto. Espero que les haya servido de ayuda estas líneas, estas ideas, esta presentación. Adjunto un material de lectura con las fuentes utilizadas, las cuales también aquí les presento. Estamos para servir, para aclarar dudas.
Les voy a enviar varios de estos documentos, de estas fuentes: Catequesis Tradense, el Catecismo de la Iglesia Católica en digital, los directorios generales para la catequesis, el nuevo, el actual, Evangelii Nunciandi. Y les recomiendo bastante este librito, es muy hermoso, lo vende la librería Paulina, de Ivana Gastaldelli, Tópicos de Catequética y la catequesis en la vida de la Iglesia. Lamentablemente no está en digital, pero sí lo venden allí en las librerías y son muy buenos. Quien vaya a Cúcuta puede conseguirlo. Las siglas utilizadas en esta presentación fueron las siguientes. Allí están para cualquier duda e inquietud, y va también en el material que está adjunto. Que todos tengan un buen aprendizaje y muchas bendiciones. Dios les bendiga.